Buenas noches, bienvenidos a Tele Yucatán Te Informa. Es un gusto estar aquí en su espacio informativo de las 8 de la noche. Le invitamos a que se quede, ya que como siempre tenemos este firme compromiso de mantenerle muy bien informado de lo que sucede, de lo que acontece en nuestro estado. Como cada noche, un saludo a Patricia Espinosa, que nos informa en lengua de señas mexicano. Por supuesto que es un gusto compartir esta mesa de información con mi amiga y compañera Lenny Magaña. Lenny, buenas noches. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Siempre es un gusto estar contigo, por supuesto, con todos ustedes también que nos acompañan noche a noche en Tele Yucatán Te Informa. Ya estamos en el último día de la semana y además es 10 de mayo. Muchas felicidades a todas las madres que nos están viendo. Estamos completamente en vivo desde las instalaciones de Tele Yucatán en la calle 33, Avenida Pérez Ponce por 56 Centro. El teléfono del estudio es 940-7600 para que se comunique con nosotros. Y ahora sí nos vamos directo a las noticias. Y el gobernador Mauricio Vila Dosal se reunió en la Ciudad de México con Esteban Moctezuma Barragán, secretario de Educación Pública, Carlos Martínez Velázquez, director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y con Irma Heréndira Sandoval Ballesteros, secretaria de la Función Pública, con quienes dialogó de la necesidad de un trabajo conjunto entre ambos niveles de gobierno para subsanar las necesidades de los yucatecos en educación, vivienda y combate a la corrupción. Vila Dosal presentó el panorama general de la situación educativa y también planteó las necesidades que se deben satisfacer para cumplir los objetivos a favor de la niñez y la juventud yucateca, como corregir las deficiencias en infraestructura, recursos económicos, certificaciones, cobertura docente, servicios y nuevas carreras, para así cubrir las demandas profesionales que en un futuro tendrán las empresas, sobre todo las relacionadas con las nuevas tecnologías de la información. Y hablando del gobernador del estado, le platico que el mandatario reconoció todo el esfuerzo que realizan las madres trabajadoras. El gobernador Mauricio Vila Dosal encabezó los festejos con motivo del Día de la Madre en el Monumento a la Maternidad, ubicado en el Centro Histórico de Mérida. En representación de las mamás, las exalumnas de la Escuela Consuelo Zavala, las señoras María Rosa Cámara García y Beatriz Cisneros de la Cabada, dirigieron un mensaje en este día especial. Una madre estaba dedicada totalmente a su hogar. Hoy las mujeres, incluidas las madres, han tenido que salir más allá del hogar y luchan desde otros lugares por el bienestar de su familia. Esta nueva misión de las madres no les resta importancia, al contrario, las hace ser más grandes aún, pues ahora siguen siendo columna de la familia, pero además se proyectan en la sociedad desde diversas fuentes. Inculcándoles las virtudes como la honestidad, la generosidad y la empatía, por crear seres humanos de quienes nuestra sociedad y nuestra patria puedan sentirse orgullosos. Felicidades a todas las madres, las que están aquí y las del mundo entero. Previamente, el niño Luis Avilés entonó Mi Cariñito, tema popular de Pedro Infante. Cariño que Dios me ha dado para quererlo, cariño que a mí me quiere sin interés. El cielo me dio un cariño sin merecerlo. Mirando allí esos ojitos sabrán quién es. En la ceremonia, el maestro Sergio Esquivel recibió un reconocimiento de la Liga de Acción Social por su sobresaliente trayectoria y por la composición de la canción Qué alegre va María. Es un gesto muy noble de la Liga de Acción Social en fijarse en el trabajo de un compositor, en especial con el tema de la maternidad, que es un milagro cotidiano y repetido hasta el infinito, pero que no deja de maravillarnos. Cada madre nos emociona y es el milagro de la vida. Es un tema que se recuerda cada 10 de mayo. Pues es un tema que yo recuerdo con mucha frecuencia.
hecho canción para festejar y para celebrar a la mujer. No creo que no pude escoger mejor manera de decir lo que sentía por ellas. Luego, la cantante Imelda Miller interpretó la canción Qué alegre va María. Qué alegre va María, caminando por la ciudad, platicando a su niño va, a su niño que pronto vendrá. Acompañado por la Liga de Acción Social, Vila Dosal depositó un arreglo floral y realizó guardia de honor ante el Monumento a la Maternidad. Con imágenes de Luis Medina, Irving Gil, Teleyucatán te informa. Regalos con un verdadero significado más que cosas materiales. Eso es lo que piden las madres yucatecas para este 10 de mayo. Por extraño que parezca, las mamás siguen queriendo tiempo de calidad antes que algún obsequio material. Al menos eso fue lo que nos dijeron las mamás yucatecas. Para asegurarnos que usted tenga una buena recomendación, le preguntamos a varias mamás qué les gustaría de obsequio este 10 de mayo. Un buen regalo sería estar unido con la familia, dar gracias a Dios porque es otro año más y pasarla bien en lo que cabe con toda la gente que nos rodea. ¿Qué quisiera que me regalen? Paz y armonía, amor. ¿De verdad? La presencia de mis hijos, con eso me basta. Pues lo más valioso es pasar con los papás, es un abrazo, convivir, más que lo material es compartir un momento lleno de felicidad. ¿Existe algo que las mamás les disguste, les obsequien? Esto fue lo que nos contestaron. Pues yo creo que cualquier regalo que viene de parte de un hijo, el hijo mayormente lo compra con mucho amor y cariño, pues es aceptar lo que sea. ¿Qué no sería un buen regalo para mamá? Pues una mala noticia. Ahora que si desea obsequiarle algo material a su mamá, además de pasar tiempo con ella, de acuerdo a sondeos nacionales y revistas especializadas en el tema, las mamás modernas aman la tecnología, el maquillaje, servicios de belleza, ropa, accesorios y flores. Con imágenes de Joaquín Martínez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Y bien dicen que no hay mejor regalo para una mamá que su hijo. Pues le platico que hoy la señora María Reina Belén Albornoz Patrón dio a luz a su cuarto hijo en el Hospital Materno Infantil de Mérida en la víspera de la conmemoración del Día de las Madres, y la directora del DIF Yucatán, María Cristina Castillo Espinosa, compartió la emoción de esta mamá. Aún con el cansancio, pero con una sonrisa, María Reina señaló que el bebé se llamará Mauricio, igual que gobernador del estado, y dijo que por la atención de médicos y personal de enfermería del nosocomio, ella y su hijo se encuentran en perfecta salud. Luego de una afectuosa felicitación, Castillo Espinosa reiteró que ambos cuentan con el respaldo del DIF Yucatán para que tengan vida plena, con servicios y también con programas de calidad. Y precisamente se tiene a continuación pues temas relacionados a lo que acaba de comentar Lenny, el primer bebé del 10 de mayo que se registró en el IMSS. En las primeras horas de este día, en el Hospital Regional número 1 del IMSS, Ignacio García Telles, nacieron 3 niños y una niña, es decir, el 75% de los nacimientos registrados fue de varones. Alejandra Maldonado Celis fue la primera mamá que dio a luz al bebé 10 de mayo, en los primeros minutos, a las 00 horas con 53 minutos. Fue su segundo hijo, un varón que pesó 3 kilos y midió 49 centímetros. La joven madre recibió la visita de las damas voluntarias del IMSS, quienes la sorprendieron cantándole las mañanitas y obsequiaron una bañera, una sonaja, un mameluco, entre otros regalos para su bebé. De las madres se las cantamos
El promotoriado tiene varios programas. Uno de los programas es visitar a las mamás que, como dijiste, dieron a luz el día de hoy. Y también les damos un obsequio a todas las pacientes hospitalizadas en el área de gineco. A las mamás les damos una bañera con artículos para el bebé y a las mamás hospitalizadas les damos kits de higiene. El director del hospital, Jacinto Herrera León, quien acompañó a las damas voluntarias en la entrega de obsequios, dijo que en el hospital se atienden más de 4,000 partos al año. Tenemos aproximadamente 4,200 partos al año y de los cuales el 45% corresponderían a cesárea. Estamos hablando que son 350 recién nacidos aproximadamente cada mes. Pues lo divides, pues más o menos vienen siendo como entre 10 a 15 niños diariamente. Desde diciembre pasado, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y la UNICEF lo denominaron Hospital Amigo del Niño y de la Niña. ¿Qué compromisos hay entre ellos? Lactancia materna. Hay que fomentar la lactancia materna, prácticamente intentar que el 90% de los niños haya lactancia materna. Obviamente hay un porcentaje que no, bueno, por algún medicamento que están tomando, por alguna cuestión particular. Y 2, el alojamiento conjunto, o sea, que tengan, sobre todo, estén en contacto con ellos. No hay nada más maravilloso que desde que sale el nene lo pongas en contacto con la mamá y solito va a usar el seno materno. En el Hospital Benito Juárez García, las damas voluntarias del IMSS también llevaron 5 bañeras para las mamás que den a luz este día, así como 40 kits de higiene para quienes lo hagan en los próximos días. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Tele Yucatán te informa. La maternidad no es un destino, es una elección, y cada vez son más las mujeres que deciden no tener hijos. Ser madre debe ser un derecho y no una obligación, pues ser mujer no es sinónimo de mamá, aseguró la autora del libro Maternidad, el derecho a elegir. Si naces mujer, todavía existe la idea que va a haber en algún momento en el que te vas a convertir en madre. Y tu papel más importante en la vida es ser madre. O sea, todavía se nos exige que como mujeres cumplamos ese rol. Sin embargo, cada vez son más las mujeres que eligen no tener hijos, pero son señaladas por la sociedad. Pasan a la descalificación. Es que entonces eres una egoísta. Es que no quieres sentar cabeza. ¿Quién te va a cuidar cuando seas mayor, cuando llegues anciana? Y si tienes pareja, los hijos unen a la pareja. E incluso, bueno, aunque la verdad es un mito, dicen, bueno, ¿o es que acaso eres lesbiana, no? Cuando es un mito, porque hay mujeres con preferencias sexuales de tipo homosexual que sí quieren ser madres. Los motivos por los que eligen no ejercer su maternidad son diversos. Yo tengo otros proyectos, me gusta trabajar, me gusta viajar, me gusta salir, o simplemente no tengo ese carácter, esa paciencia que requiere un niño. No tengo la disposición para pararme en las madrugadas, para estar en fiestas infantiles. Otras no quieren tener un vínculo con una pareja con la que no saben si llegarán al final de sus días, o porque impiden su desarrollo profesional. A diferencia de lo que piensa la sociedad, quienes las califican de egoístas, en realidad toman una decisión responsable. Son mujeres que tienen muy claro todo el respeto y el compromiso que implica el cuidado de un hijo. Rocío Quintal eligió no ser madre, al igual que las 12 mujeres que entrevistó, cuyas historias forman parte del libro, que no busca desestimular a las mujeres a ser madres, pero que tampoco sea su destino. Tenemos que construir un país en el que el 10 de mayo, claro que se puede seguir celebrando, pero que sea una maternidad libre, una maternidad elegida y una maternidad en las mejores condiciones. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Tele Yucatán te informa.
Y uno de los temas para los madres o padres de familia que puede darse cuando el último hijo se tiene que ir de la casa es el síndrome del nido vacío. Aquellas personas que se encuentran en esta situación, pues muchas veces deben sobrellevar escenarios como la depresión o trastornos de ansiedad. De esto le comentamos a continuación. Problemas de pareja, sentimiento de pérdida, miedo y tristeza son algunas de las situaciones que enfrentan las madres cuando el último hijo se va de la casa. Se trata del síndrome de nido vacío. Es un fenómeno que experimentan los padres cuando el último hijo se va de casa, ya sea por estudiar en otra ciudad o porque se casa y tiene que continuar con su vida. Los padres experimentan un vacío y una pérdida, y al ser una pérdida también pasan por un proceso de duelo que viene acompañado también de tristeza, de miedo, incluso pueden haber conflictos matrimoniales, pueden haber conflictos en el trabajo, incluso puede llegar a haber alcoholismo, tabaquismo u otras adicciones. Aunque la sensación general de soledad la enfrentan más las mamás, también los papás pueden tener el síndrome que afecta al 60% de los padres de familia. Es importante que quienes enfrentan el síndrome logren superarlo en corto tiempo para evitar trastornos de ansiedad o depresión. De entrada, buscar ayuda profesional. La psicoterapia puede ayudar muchísimo pasando en este proceso. Sin embargo, hay estrategias también que pueden hacerlo los padres. Mantener el contacto con los hijos es una de ellas. En parte de ese proceso que viene la aceptación de que el hijo se tiene que ir, que tiene que hacer su vida, pero no quiere decir que vamos a dejar de tener contacto con él. También es importante ver el lado positivo de la situación. En todas las pérdidas también hay ganancias. Entonces, entender esta parte de que va a haber mayor tiempo, mayor energía, puede incluso ayudar al matrimonio. Si su último hijo está por abandonar el hogar y le preocupa el síndrome del nido vacío, planifique con anticipación. Busque nuevas oportunidades en su vida personal y profesional. Manténgase ocupado o acepte nuevos desafíos en el trabajo o en el hogar. Esas medidas ayudan a aliviar la sensación de pérdida que causa la partida del último hijo. Lo más difícil de ser madre es enseñarlos a vivir sin ti. Con imágenes de Juan Velázquez, el reportes de Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Nos vamos a la primera pausa. Enseguida estamos de regreso con mucho más. Yo me llamo León y estoy estudiando Ingeniería en Mecatrónica. Y yo recomendaría la UTM porque tiene un excelente ambiente, su departamento de movilidad es demasiado bueno. Así como yo, te invito a ser UTM. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. El calor puede ser divertido y también fatal. Ten mucho cuidado con los autos. Nunca dejes a nadie dentro de un carro estacionado bajo el rayo de sol. Bebés, niños, adultos ni animales de compañía. Ni siquiera por unos minutos. Ni siquiera con la ventana abierta. Siempre revisa al bajar del auto para que evites una desgracia. El calor es vida. Siempre con precaución. Sistema Nacional de Protección Civil. Gobierno de México. Tú serás el invitado especial a un paseo por todas las fiestas tradicionales de nuestros pueblos yucatecos para conocer de cerca sus hermosas costumbres. Así que prepárate porque estaremos de fiesta en fiesta los sábados a las 6 de la tarde por Teleyucatán. Ya estamos de regreso con más información en Teleyucatán te informa y le platico que unos 20 jóvenes menores de edad que cumplen su estadía en el centro especializado en la aplicación de medidas para adolescentes celebraron a sus mamás. En el festival realizado por el Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, se vivieron momentos emotivos cuando las y los internos obsequiaron a sus madres detalles de herrería, carpintería y pinturas elaboradas por sí mismos en los talleres del SEAMA. Quienes cumplen su periodo de reinserción y adaptación social por faltas cometidas en contra de la ley, estuvieron acompañados por psicólogas del CEPREDEI que se encargaron de guiar cada una de las actividades de vínculo familiar, como la escritura de cartas, así como juegos de integración y de sana convivencia.
La secretaria general de Gobierno del Estado, María Fritz Sierra, asistió a la celebración del Día del Niño y de la Madre que se puso en marcha para los internos del Centro de Reinserción Social de Tecash. Acompañada del alcalde Diego Ávila, la funcionaria estatal pidió respetar los derechos humanos de los internos, como convivir con sus familias. Recorrió ahí las instalaciones del Cerezo, donde constató los diversos servicios que se ofrecen a los reclusos. También visitó los talleres de trabajo donde elaboran hamacas, zapatos, sillas y diversos objetos de madera. Cambiemos de tema porque en estos últimos días hemos sentido altas temperaturas y hay que tener mucho cuidado porque por el exceso de calor podríamos sufrir deshidratación. El calor, la actividad excesiva, el consumo insuficiente de líquidos o efectos secundarios de medicamentos son los principales causantes de la deshidratación. En Yucatán, en las últimas semanas, el termómetro registró los 40 grados, superando los 52 grados con la sensación térmica, por lo que en este último mes, el 80% de las consultas médicas es por síntomas de deshidratación. A los hospitales solo llegan las personas que tienen deshidrataciones graves, pero yo le podría decir que casi un 80% de la población en Yucatán sufre de algún grado de deshidratación en esta temporada de calor. La deshidratación es una causa muy común de producción de piedras en los riñones, por lo tanto debemos de mantenernos constantemente con acceso al agua. El no consumir líquidos constantemente, sufrir dolor de cabeza, cansancio sin motivo alguno, mareos, falta de sudoración y dejar de orinar son los principales síntomas de la deshidratación. Los adultos mayores, ¿sí?, y los niños son los más propensos, inclusive las personas que padecen alguna infección o una patología como diabetes, hipertensión, la gente que toma diuréticos, que son parte del manejo de la hipertensión, sufren de más deshidratación que la población general. Lo recomendable es tomar 2 litros de agua al día y no descuidar a las mascotas y a los bebés, principalmente no dejarlos por más de 5 minutos en el auto. Las mascotas tienen que tener agua en su contenedor prácticamente durante todo el día para que ellos solitos vayan adquiriendo el líquido que es vital también para su salud. Nunca debemos de mantener mascotas en vehículos, ¿sí? Nunca debemos de mantener también a las personas, a los niños en vehículos, ni siquiera durante 5 minutos. Es extremadamente peligroso, ¿sí? Y debemos de mantenerlos constantemente hidratados. Es recomendable que ingiramos al menos de 5 a 7 vasos de agua todos los días para mantener una adecuada homeostasis en nuestro cuerpo. También se recomienda no salir de casa entre las horas pico, donde las ondas de calor se sienten más, es decir, entre las 12 y 4 de la tarde. Con imágenes de Luis Medina, Irving Gil, Teleyucatán te informa. Les recuerdo el número del estudio 940-7600 para que se comunique con nosotros o también puede seguirnos a través de nuestras redes sociales y sintonizarnos en Facebook. Estamos como Teleyucatán. Vamos a una pausa comercial, no se despegue, regresamos con más. Mate, renta, venta y sastrería. Contamos con lo necesario para que luzcas elegante en tu evento. Te esperamos en la calle 72, número 400D por 33B, Avenida Reforma frente a la Plaza de Toros. Teléfonos 920-0892. Mate, exclusivamente Masters en etiqueta. La Comisión Nacional de Vivienda no pide dinero por ningún trámite. Quien cobre para que accedas a una vivienda está cometiendo un delito. Si eres víctima de falsos gestores, alerta a familiares y amigos. Reporta de inmediato al 01800-288-0436. Tu denuncia es anónima. Hay gente que piensa que las cosas van a seguir igual, pero vamos en serio contra la corrupción. La SEDATU a través de la CONAVI contribuye con apoyos para vivienda adecuada directamente a las familias mexicanas. No te dejes engañar. SEDATU. Gobierno de México. Porque tú eres lo más importante, Teleyucatán va contigo. En donde quiera que te encuentres, ahí estaremos. Para que no te pierdas ni un instante de nuestra programación, nos conectamos contigo. Ahora nos podrás seguir desde cualquier lugar, ingresando a nuestro nuevo portal de internet, desde cualquier dispositivo móvil. Teleyucatán va contigo.
De vuelta con más información y le platico que 2 yucatecos que dejaron las tierras del Mayab van a ser reconocidos con este denominado a nuestros hermanos yucatecos en el extranjero. La Asociación Pasión por Yucatán entregará los reconocimientos denominados a nuestros hermanos yucatecos en el extranjero al originario de Cantunil, Antonio Burgos, y al actor Mario Herrera. El evento se realizará mañana a las 20 horas en un conocido restaurante del Centro Histórico de Mérida. Don Antonio no solo contribuye en dos lados, él contribuye al fortalecimiento de los Estados Unidos porque paga impuestos, porque cumple con las misiones, porque cumple con la tarea como trabajador, como empresario, y también, desde luego, la parte que genera el envío de dinero para su familia y sus envíos que hace cotidianamente. Antonio Burgos nació en Cantunil en 1940. Más tarde, en 1964, se fue a Estados Unidos a probar suerte y consiguió su primer empleo en un hotel de California. En 1970 se da cuenta que el pan yucateco es bien recibido en los Estados Unidos, por eso decide fundar su propia panadería, que se mantiene vigente a la fecha, denominado La Flor de Yucatán Bakery. Por su parte, Mario Herrera es uno de los comediantes pioneros del teatro regional que se mantiene vigente, además de trascender e inculcarles el amor al teatro a sus hijos Mario y Daniel Herrera, mejor conocidos como Tsereco y Nojoch. Con imágenes de Luis Medina, Irving Hill, Teleyucatán te informa. Y hace aproximadamente 10 años, Yucatán tenía un total de 26 museos comunitarios. Actualmente solo 15 están dando servicio. Se pone en marcha un plan, un encuentro para revitalizarlos. A fin de revitalizar y rescatar los museos de la comunidad en Yucatán, del 24 al 25 próximos, se llevará a cabo el Encuentro Regional de Museos Comunitarios en el Gran Museo del Mundo Maya. La idea es repensar cómo funcionan los museos comunitarios y en realidad todavía estamos en un proceso como de pensar cómo es que vamos a generar estas nuevas políticas y de apoyo a los museos. En la entidad existían hasta hace una década 26 museos comunitarios. Sin embargo, hoy solo permanecen abiertos 15. Los museos también van envejeciendo de alguna manera y en las comunidades también van envejeciendo las personas que participaron en estos museos. Entonces no se plantearon los mecanismos para pasarle a las siguientes generaciones la responsabilidad de hacer estos museos, porque algo que debe ser parte de la lógica del museo es que toda la comunidad participe. Sobre lo que se exhiben en estos museos, comentó. En Yaxcabá tenemos un museo en el que te cuentan sobre algunas cuestiones de la comunidad, por ejemplo, el cultivo, o hay museos donde te cuentan sobre qué se cocina. O sea, cada comunidad elige exactamente qué es lo que quiere mostrar. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Los museos no solo son lugares para visitar en los que podemos llenarnos de cultura, también son recintos que velan por la memoria humana. Por primera vez en Yucatán se va a celebrar y se va a reconocer el Día Internacional del Museo. Por primera vez el Gran Museo del Mundo Maya conmemorará el Día Internacional de los Museos con una serie de actividades que iniciaron con la conferencia magistral La Fotografía en el Purgatorio, a cargo de Joan Font Cuberta, y continuarán todo el mes bajo el nombre Mayo con M de Museos, informó la directora de Museos y Patrimonio Cultural, Ana Méndez Peterson. El tema central de la celebración será los museos como ejes culturales, el futuro de la tradición. La Secretaría de la Cultura y las Artes, a través de la Dirección General de Museos y Patrimonio, se suma a esta gran celebración donde, además de actividades culturales y artísticas que se llevarán a cabo, se procura marcar la directriz hacia las tareas sustantivas de los museos, su profesionalización y sus tendencias educativas, académicas y de esparcimiento que forman parte del patrimonio sociocultural del Estado. Entre las actividades que se llevarán a cabo destacan el cuentadanza cuentos, el Jardín Encantado, que se presentará mañana a las 10 horas en el Gran Museo del Mundo Maya. El 18, día marcado en el calendario para esta conmemoración, el museo abrirá de 9 de la mañana a 11 de la noche. Durante la jornada
se realizará un recorrido por un circuito de intervenciones de muros en la colonia Cordemex. Habrá un concierto de Big Band en la explanada del museo y visitas guiadas, entre otras actividades. En Yucatán existen 32 museos, de los cuales el más visitado es el Gran Museo del Mundo Maya, con 600 personas que lo visitan a diario entre semana y hasta 2,000 los fines de semana. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Acompáñenos en una breve pausa y siga con nosotros aquí en Teleyucatán te informa. ¿Tienes problemas de alcoholismo? Una llamada puede salvar tu vida. Para mayores informes, comunicarse al teléfono 923-0165 a la oficina intergrupal de Alcohólicos Anónimos. Misael ayudó a construir esta carretera, por donde va su nieta María, en el carro que le prestó su vecina Marta para llevarla a su boda con Francisco. El papá de Francisco, Sergio, es carpintero y fue quien construyó las bancas para la boda. Si alguno de ellos no hubiera participado, este beso jamás habría sucedido. La democracia es como la vida. Si participamos todas y todos, crece y sigue adelante. Para seguir construyendo nuestra democracia, contamos todas. Contamos todos. INE. Conoce las historias de los trovadores yucatecos que enamoraron con sus voces y poesías. Disfruta el son de Luis Demetrio presenta. Jueves, 9 de la noche. Tienes una cita con Teleyucatán. Donde se senta. Regresando y nos vamos a Cizal porque hay aventura por la noche. Luego de que el sol desaparece, podemos ver a los cocodrilos en el manglar. Cada tarde, luego que el sol se despide, en Cizal comienza la vida de la fauna nocturna. Es momento de ir a la Laguna de Cocodrilos en la Reserva Estatal El Palmar. Se navega entre los canales de manglares en chalanas, con un guía certificado, y mientras la noche llega, se puede disfrutar de la puesta del sol, del sonido del viento y del espectáculo que ofrecen los flamencos que vuelan de regreso a casa. Con la noche de aliada es tiempo de iniciar la búsqueda, sigilosamente para no alertar a los lagartos. La aventura es lamparear en las noches y observar lo que es el lagarto. Existen dos especies de lagartos, el Morelletti y el Ocutus. En realidad nosotros no tenemos cocodrilos, solo tenemos la especie de lagartos, Morelletti y Ocutus. Con el silencio de la oscuridad, los insectos, camarones y peces son deslumbrados con la luz de las lámparas, lo mismo que ocurre con los lagartos. Cuando ellos tienen mucha luz, se llama la palabra encandilamiento. Ellos se encandilan y te permiten una cercanía, pero hay que respetar una distancia aproximadamente hasta de 5 metros. En cada recorrido que hago al manglar, creo una conciencia ambiental en el visitante. Los lagartos o cocodrilos son reptiles, depredadores semiacuáticos, que se deslizan imponentes por las aguas y que defienden su territorio a muerte. Muy dominante, muy solitaria. Cuando hay dos machos en un territorio, se defiende el territorio. Son muy territoriales y además, pues, este animal pues es un espectáculo tenerlos en el área libre. Observar lagartos en medio de la noche en una pequeña embarcación es una experiencia única, llena de adrenalina, que se puede vivir en Cizal, ubicado a pocos kilómetros de la capital yucateca. Con imágenes de Armando Irigoyen, Lipden Ojeda, Teleyucatán te informa.
Y no cabe duda, verdaderas maravillas en la noche de Sisal con grandes aventuras. Tómese el tiempo para conocerlas. Bueno, y continuamos con más, pero pasamos a otros temas. Si usted desea tramitar de manera gratuita su licencia de conducir, debe pertenecer a este sector. Nos comenta detalle César Gómez. Con base a un decreto del gobierno del estado, los estudiantes, amas de casa y personas desempleadas en busca de trabajo pueden tramitar su licencia de conducir sin costo. Los estudiantes deberán presentar el documento que acredita que tienen una beca y la constancia de estudios expedida por la institución a la que pertenecen, en tanto que las amas de casa deben presentar la constancia que acredite su oficio expedida por la Unidad de Gestión y Orientación de la Jefatura del Despacho del Gobernador o por el DIF Yucatán, ubicada en la Avenida Alemán en la colonia del mismo nombre. Si aún no tiene trabajo, deberá presentar la constancia que expida el Servicio Nacional de Empleo del Estado, que acredite su calidad de desempleado, y el escrito firmado por la persona física o moral contratante que requiera la licencia de conducir para incorporar al solicitante al trabajo remunerado. Eso sí, en la Secretaría de Seguridad Pública, en Periférico, en la oficina de oficialidad de partes. Sí, le dan es un recibo que se les da, en el cual ya está enlazado al sistema, y cuando venga el ciudadano lo presenta al momento de que va a pagar, y el cajero le hace su descuento. Los trámites son, además del acta de nacimiento, recibo domiciliario y credencial de lector, todos en original y copia. El registro de control vehicular expide al mes entre 14 y 16 mil licencias de conducir, de las cuales el 80% son por renovación. No espera hasta vacaciones para tramitar su licencia de conducir, debido a que en esa temporada se duplica el número de trámites. De no contar con licencia de conducir vigente, podría ser multado por 12 UMAS, equivalente a 1,014 pesos. Con imágenes de Joaquín Martínez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Le recordamos el teléfono del estudio 940-7600. Comuníquese con nosotros. Recuerde que estamos para servirle. Pausa comercial. Ya volvemos con más. Hola, me llamo Lea y soy de Francia. Lo que me gusta más es la gente, porque hay mucha gente como muy amable y muy abierta. Así como yo, te invito a hacer UTM. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. La Comisión Nacional de Vivienda no pide dinero por ningún trámite. Quien cobre para que accedas a una vivienda está cometiendo un delito. Si eres víctima de falsos gestores, alerta a familiares y amigos. Reporta de inmediato al 01800-288-0436. Tu denuncia es anónima. Hay gente que piensa que las cosas van a seguir igual, pero vamos en serio contra la corrupción. La SEDATU, a través de la CONAVI, contribuye con apoyos para vivienda adecuada directamente a las familias mexicanas. No te dejes engañar. SEDATU. Gobierno de México. Qué gusto que siga con nosotros y le platico que para contribuir a la lucha contra la corrupción, autoridades de la Embajada de Estados Unidos y de la iniciativa Mérida tuvieron la iniciativa o realizaron un encuentro con fiscales de 7 entidades del sur-sureste en la sede de la Fiscalía General del Estado, donde se capacitó de temas relacionados con análisis de información. Su titular, Wilber Antonio Cetina Arjona, dio la bienvenida a la cónsul de la Unión Americana en Mérida, Courtney Bale, y a integrantes de la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia, Eric Jedan, Vanessa Tapia y Julio Carballo. Se resaltó la sinergia generada del trabajo conjunto entre las fiscalías de Campeche, Quintana Roo, Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas y Yucatán en torno a asuntos relevantes como el nuevo sistema de justicia penal, el análisis de información y el combate al lavado de dinero. Utilizar el séptimo arte a partir de sus diversas expresiones como un momento para analizar temas que impactan a la sociedad puede generar este tipo de resultados. Wading the Love fue la cinta que se presentó en el Cine Debate que organizó la red de personas afectadas por VIH-AC, en la que se abordó el tema lésbico-gay. El objetivo fue generar el intercambio de experiencias porque en las familias, trabajo, escuelas o en la calle hay miedo de abordar el tema. Platicar, primero conversar, abrirnos al tema, ¿no? Ante todo, pues, hablar lo que no se habla en la calle. Claro, va dirigido específicamente con temática gay, ya sea homosexual o con lésbico. Todo lo que no se habla en la calle, en el trabajo, en la casa,
pues venirlo a hablar acá, que es un espacio seguro, un espacio confortable, un espacio que nos conocemos todos, etcétera, etcétera. Al término de la película, los asistentes analizaron y dialogaron intercambiando ideas y opiniones. Con imágenes de Juan Velázquez, reportes de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. En Teleyucatán admiramos y reconocemos todo el esfuerzo que realizan las madres. Es por eso que queremos dedicarles este video. Y reiteradas felicitaciones a todas las madres este 10 de mayo. Nosotros nos despedimos, decimos adiós, gracias por habernos acompañado aquí en Teleyucatán. Te informo un excelente fin de semana, el lunes en punto de las 8 con más de lo que sucede en Yucatán. Reni, un gusto, buenas noches. Carlos, buenas noches, nos vemos el lunes y por supuesto los dejamos con nuestros expertos en deportes, Mario Peniche y Antonio Lizama. A nombre de todo este gran equipo que conforma Teleyucatán te informa, le deseamos un bonito fin de semana, que la pase muy bien, que disfrute el fin de semana y recuerde que nosotros nos vemos el lunes en punto de las 8 de la noche, porque las noticias no se detienen. En esta temporada de calor, tu llamada apaga. No arrojes colillas de cigarro ni botellas de vidrio en la carretera. Recuerda reportar cualquier incendio llamando al número único de emergencias 911. Evita incendios y recuerda, tu llamada apaga. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. La deuda histórica que tenía México con la comunidad LGBTPI hoy empieza a resarcirse. Las reformas y adiciones a la ley del IMSS y del ISSSTE reconocen el derecho a la seguridad social a los matrimonios entre personas del mismo sexo. A favor de la inclusión y de la no discriminación, el voto fue unánime. Senado de la República. Cercanía y resultados. La zona donde el deporte amateur y el profesional se juegan al mismo nivel es la zona deportiva. Juega con Patricia Rubio, Lenny Magaña y el Instituto del Deporte del Estado de Yucatán en su zona deportiva. Miércoles, 7 de la noche, solo por Teleyucatán. Uno de los programas más emblemáticos de la televisión mexicana solo podría ser conducido por un gran maestro. El Estudio de Manzanero. Deleítete escuchando a los mejores exponentes de diversos géneros musicales y conozca un poco más de la obra del maestro Armando Manzanero. Viernes, 9 de la noche, por Teleyucatán. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por hacernos el favor de acompañarnos desde el estudio A de Teleyucatán. Bienvenidos a una emisión más de Deportes. Teleyucatán te informa. Al igual que lo hicimos en la tarde, reiteramos la felicitación, el saludo y el abrazo para todas las mamás en su día. Ojalá que le estén pasando más que excelente. Esta noche vamos a hablar acerca del rey de los deportes. Ayer en el Parque Cuculcán, el equipo de los Sultanes venció 8-3 a los Leones para evitar
evitar la barrida en el Parque de la Serpiente Emplumada. Tendremos el resumen completo. En la información de la Olimpiada, bueno, pues hoy arrancó la disciplina de clavados en el centro acuático del Complejo Deportivo Cuculcán, y en la Universidad Yucatán, bueno, pues sumó lo que viene siendo el primer lugar, la medalla de oro en dobles, esto en el tenis de mesa, y la yucateca Lupita Quintal en el karate, bueno, pues tuvo resultados positivos al arrancar este mediodía esta actividad. Le estaremos dando cuenta de todas y cada una de estas historias. Y en el boxeo se presentó lo que va a ser el duelo peninsular. Se va a llevar efecto el próximo sábado 18 de mayo, un total de 8 combates, uno en la rama femenil. Más adelante platicaremos en detalle. Y en el estudio, la visita de lujo de 2 medallistas en la actividad del taekwondo de Olimpiada. Se trata de Alec y Ana Sofía Alguer, quienes representaron dignamente a Yucatán en la Olimpiada Nacional. Un lujo tener a estos cuates aquí en el estudio de Deportes Tele Yucatán. Como todas las noches, el privilegio y el gusto de compartir micrófonos con mi compañero y amigo Antonio Lizama. Tony, arrancamos. ¿Cómo estás, Mario? Así es, muy buenas noches, ya noche de viernes con toda la información deportiva. Vámonos con nuestras vías de comunicación al teléfono 940-7600, las redes sociales, en Twitter en @DeportesTeleYuc y en Facebook en Deportes Tele Yucatán, para que usted pueda estar en contacto con nosotros. Y al igual que tú, reiteramos pues las felicitaciones a todas las mamás hoy en su día. Ojalá y las hayan consentido mucho. La primera nota es del béisbol. Luis Alonso Mendoza cargó con la derrota, y es que los meledudos, que desde ayer habían asegurado la serie ante los tecolotes, buscaban su primera serie por barrida. Al día de hoy, 10 series afrontadas, han perdido un total de 7 y 3 han ganado. Por supuesto, el equipo de los Reyes de la Selva ya en estos momentos afrontando el primero de la serie ante el equipo de los Acereros del Norte. Pero vayamos por partes. Ayer los tecolotes 8-3 vencieron en el Cuculcán a los Leones de Yucatán. El resumen. Los tecolotes de los Dos Laredos evitaron la barrida y se desquitaron anoche al ganar el último juego de la serie a los Leones de Yucatán con pizarra de 8-3 en el Parque Cuculcán. Encuentro donde el melenudo Héctor La Vieja Hernández tuvo una sensacional actuación con el madero al batear de 5-4. Los fronterizos madrugaron al abridor Luis Alonso Mendoza para adelantarse 1-0 en la primera entrada. Luego, en la segunda y tercera entradas, anotaron también a una carrera respectivamente para tomar ventaja de 3-0 hasta el cuarto capítulo. Tecolotes amplió su ventaja haciendo un par de carreras en el quinto acto, pero los selváticos respondieron en la sexta con su primer registro del encuentro, con elevado de sacrificio de Luis el Pepón Juárez. La octava tanda trajo una carrera para cada equipo, y ya en la novena, los visitantes hicieron 2 más, y las Fieras respondieron con su última rayita para colocar cifras definitivas, 8-3. Ganó Luke Helmich en 6 entradas con salvamento de Román Méndez. Perdió Luis Alfonso Mendoza. Este viernes, las Fieras reciben a los Acereros de Monclova, anunciando al líder de picheo de la Liga Mexicana, José Samayoa. Bueno, y hoy comenzaron las acciones de los clavados en la Olimpiada Nacional. 10 yucatecos están participando, 6 en la categoría femenil y 4 lo harán en la juvenil. Y también tenemos los resultados de lo que fue la Universiada Nacional. Con la categoría infantil, inició este viernes en el Centro Acuático Rommel Pacheco Marrufo del Complejo Deportivo Cuculcán las competencias de clavados, en donde Yucatán participa con 6 atletas, según informó Alejandro Pulido, directivo de la Asociación de Natación del Estado. La competencia empieza hoy, termina el domingo, para luego empezar el lunes con la entrega de los otros atletas que vienen en las categorías juveniles, para luego empezar con las categorías juveniles, que es del martes
del lunes al miércoles. En la Universiada, la dupla yucateca integrada por Ricardo Villa y Carlos Zamora se proclamaron campeones en la modalidad de dobles de la disciplina del tenis de mesa, al imponerse a los regios Diego Fuentes y Eduardo Elizondo por marcador de 4-2. En el karate, la yucateca Lupita Quintal ganó este mediodía sus primeros 2 combates y buscará esta tarde la medalla de oro en la gran final. Previamente, en la semifinal, derrotó 6-3 a la regia Valeria Esparza en la modalidad de kumite en la categoría más de 68 kilogramos. Y antes de irnos a la actividad del boxeo, le platico rápidamente la agenda deportiva. Mañana son los partidos de vuelta de los 32avos de final de la tercera división. Recordar que a media semana el equipo de Deportiva Venados empató a una anotación contra el Atlético Isla. El partido de vuelta mañana es en el Alonso Diego de Tamanché a las 3 de la tarde. Y el otro equipo yucateco involucrado en esta liguilla de la tercera división, Cantera Venados, en la cancha del Carlos Iturralde. También mañana sábado el encuentro de vuelta. Ellos a mitad de semana, el miércoles, bueno, pues perdieron 1-0 ante el Atlético Cuernavaca, una anotación de último minuto. Mañana son los encuentros de vuelta de estos 32avos de final de la temporada 2018-2019 de la tercera división. Ahora sí, vámonos a la actividad del boxeo, y es que se presentó lo que es el cartel Duelo Peninsular el próximo sábado 18 de mayo. Los detalles. Después de 6 meses de inactividad por una lesión, el próximo sábado 18 de mayo, el yucateco Darwin Bombardero Berrón estelarizará la velada boxística Duelo Peninsular, enfrentando a 8 rounds en peso welter al quintanarroense Jorge Canales Pulido. Tenemos una pelea a 8 rounds, ¿no? Contra un rival que viene de ganarle en noviembre, en la misma función que yo peleé en Cancún, viene a ganarle al hermanito del Maza Ortiz, Ali Ortiz, a 8 rounds. Y pues bueno, lo hemos visto pelear y sabemos que va a ser una pelea dura, ¿no? Pero pues venimos bien preparados para esta pelea y para nuestro regreso después de una lesión de 6 meses de estar inactivos. Yo creo que no nos va a afectar, nos hemos visto bien en los sparrings, en los entrenamientos. Entonces yo creo que va a ser una buena pelea. El Bombardero Berrón está invicto en 9 peleas y suma 7 knockouts. Su mejor arma es la potencia y, según dijo, buscará la victoria por la vía del cloroformo. La verdad es una caja de Pandora, ¿no? Como todos saben, no sabemos lo que puede pasar arriba del ring. Pero pues si se presenta el knockout, adelante, ¿no? Siempre voy en busca del knockout y esperemos esta vez no sea la excepción. La velada boxística del próximo sábado 18 de mayo incluye un total de 8 peleas, una de ellas femenil, a 4 asaltos en peso mosca que protagonizarán la yucateca Cristal Leal contra la campechana Cintia Sicaria Pérez. Bien, y continuamos esta noche aquí en Deportes Tele Yucatán. Ya están con nosotros los hermanos Alec y Ana Sofía Alger. Ellos son de la disciplina de Taekwondo, pues bueno, casi llegando de Chetumal, en donde participaron en la modalidad de formas allá en la Olimpiada Nacional. Pues chicos, bienvenidos, ahora sí muy buenas noches. Y bueno, platíquenos, ¿no?, un poquito de sus combates, cómo les fue, cómo vieron la competencia. Háblenos un poquito de lo que fue la Olimpiada Nacional allá en Chetumal. Ana Sofía. Bueno, pues a mí me pareció muy divertido y muy como que, yo siento que lo que haces en el entrenamiento lo tienes que demostrar en la competencia. Y también pues es un gran honor representar a tu estado y también una gran responsabilidad. Ellos son de la categoría infantil y bueno, tengo aquí a mi lado también a Alec, pues doble campeón nacional, ¿no? Y pues me dicen por allá que ya estás en el ranking número 1 de lo que es tu modalidad. Platícanos igual pues de tu combate, tus competencias, cuál fue la más fuerte, cuál fue tu rival a vencer, cómo viste el nivel que tiene pues el taekwondo. Pues es una gran responsabilidad competir en el nacional contra los mejores 16 del país, y pues obviamente fue muy difícil conseguir este logro, pero con base en los entrenamientos, pues por eso conseguí estos logros. Así es, los entrenamientos y las disciplinas, pues bueno, los llevan finalmente a la recompensa. Mencionar que ellos tienen 12 años, son hermanos, son cuates, y bueno, ¿cuántos años ya
practicando lo que es el taekwondo y en la modalidad de formas? 7 años. 7 años. Practicando taekwondo y 2 años formas. ¿Ustedes entrenan en dónde? En la unidad deportiva Villa Palmira. ¿Y quién es su entrenador? Faustino Fong. Faustino Fong. ¿Cuántos años entonces? Ya 7, pues llevando lo que es la modalidad únicamente en formas, ¿verdad? Sí. En Chihuahua, en Ciudad Juárez, ¿fuiste campeón también? Sí. Siempre en formas. Perfecto. ¿Y qué viene ahora para ustedes dos después de la Olimpiada Nacional? ¿Qué competencias vienen en puerta? ¿Se van a preparar para algún evento nacional, algún evento internacional? Sí, va a venir un Panamericano el 15 de junio en Estados Unidos. Es la competencia más importante, pues, por el momento. Perfecto. Y Ana Sofía, pues háblanos un poquito de cómo es el apoyo entre ustedes, entre hermanos, cada vez que van a competir, ¿no? Quiero pensar que pues siempre se dan consejos entre ambos a la hora de pues competir los dos y también a la hora de competir pues uno primero, ¿no? Sí, bueno, pues como somos dupla, pareja, pues en la casa podemos practicar lo que es el acoplamiento, la técnica y la presentación, entonces como que nos da un plus porque podemos mejorar las cosas que nos faltan. ¿Cuántas medallas llevas en lo que es sus 7 años ya de competencias? ¿Cuántas medallas ya tienes? Ay, como, no sé, como más de 30. ¿Más de 30, Alex, igual? Sí. Perfecto, pues son 7 años, me decían ambos, de estar practicando esta disciplina y es en la modalidad de formas. Por cierto, viene siendo uno de los resultados, creo yo, más destacados de lo que es el taekwondo en este año y ojalá y continúen estas pues, competencias. Pues chicos, se los agradezco muchísimo y vamos a seguir muy de cerca su carrera deportiva. Muchas felicidades antes que nada nuevamente. Y ojalá y pronto volvamos a tenerlos con nosotros y colgando todavía más medallas. Sí. Perfecto. Muy bien, pues lo que tuvimos hoy en Deportes de Teleyucatán, le agradezco estar con nosotros. Nos vemos el próximo lunes con más información aquí en Deportes Teleyucatán Te Informa. Muchísimas gracias. Nos vemos el lunes. Llega a Teleyucatán, el mejor recital de tu vida. Un recital pero de golpes, porque el deporte más espectacular del planeta ya está aquí. Mayan Fight. Conoce a las nuevas figuras de las artes marciales mixtas. Las citas son los sábados a las 9 de la noche en el octágono de Teleyucatán. En Yucatán, si tienes ganas de algo, se dice tener poch. Así que si lo tuyo es tener ganas de reírte a carcajadas, tendrás que ver El Poch con los Chetos Herrera, de lunes a viernes, 10:30 de la noche. A divertirte con Teleyucatán. Dicen que Alex Castillo a cada momento dice, ¡qué chévere, qué chévere! Y es que la verdad su programa está súper divertido, porque nos presenta los mejores grupos tropicales del momento, a mover el cuerpecito con Tropi Bailando, los sábados a las 2 de la tarde por Teleyucatán. El programa más entretenido. Tucajiljo, Yucatán. Utialtac, Tulaca, Yocolcap. Teleyucatán.
Pues amigos míos, hoy estamos en esta espléndida hacienda de Temozón, aquí en Mérida, Yucatán. Hoy vamos a tener la participación de mi hermano Sergio Esquivel, señor gran compositor. Tenemos también al trío Ensueño. Tenemos esa espléndida orquesta de la típica Yucalpetén, emblema de aquí de este Yucatán. Y por si fuera poco, vamos a platicar con un señor que amo, que es el señor Jorge Esma, mi hermano. Y comenzamos en la trova de Sergio Esquivel. Muchas gracias. Bien, mucha gente siempre me cuestiona y me pregunta que por qué razón me retiré de la música. Y siempre se me dificulta un poco decirles que no es tal, que no es cierto, que nunca he pensado siquiera en retirarme, que me gusta lo que hago y lo hago porque es una razón de vivir, porque es mi forma de vivir y de ser. Y un poco en respuesta a esa pregunta, he escrito una canción que se llama Aquí estoy. Ojalá les guste. Cambiado, aquí estoy, el mismo de siempre soy, con mis versos, cariños, canciones, olvidos, conquistas, amigos, ayeres y fríos. Nada ha cambiado, aquí estoy, el mismo es mi corazón, con mis sueños, mi lucha, mi sed, mi guitarra, mi sol, mis mañanas, ayeres y alivios. Nada ha cambiado, aquí estoy, cantando al amor. Hoy que se encienda la hoguera, hoy que me envuelvan tus brazos, hoy aquí estoy como siempre por ti, estrenando deseos por ti, todo vivo por ti. Hoy que nos una la luna,